Estos son puntos clave de la materia. Entonces, usted observa acá, ¿cierto? Que en el lado izquierdo, la primera columna dice los sockets. Los sockets de la línea AMD normalmente se identifican con la letra AM, ¿cierto? Y al ladito un número. Por ejemplo, PGA, ¿cierto? Que es el tipo de socket que soporta, ¿cierto? Por cual está diseñado este procesador. Y el nombre del socket, en este caso dice AM3. Aparece un año de fabricación. Yo voy a ir acá, fíjese bien al último que dice acá PGA AM4 y el actual es el AM5. ¿Qué nos dice acá el procesador o CPU que soporta? Pero además de eso, esta información que nos entrega acá, ¿cierto? Es la cantidad de contactos o pines que tiene. Por ejemplo, un procesador, ¿cierto? De tercera, quinta y séptima generación, ¿cierto? Tiene 1331 contactos. Si yo miro, por ejemplo, el AM3, fíjese bien usted, estoy mirando desde acá arriba, este tiene 941 de 940 a 941. Entonces le pregunto yo a usted, ¿podrá un procesador, ¿cierto? AMD Ryzen de tercera generación, a modo de ejemplo, poder conectarse en un socket AMD3? No. Primero, ¿cierto? Primero porque hay una diferencia generacional y lo segundo es la cantidad de contactos. ¿Estamos claros? Es la cantidad de contactos que este socket tiene y este procesador tiene para que sean totalmente compatibles. Los procesadores se determinan hoy en día, y hace ratito, por la generación. Antiguamente era por los modelos. Fíjense bien que acá hay dos, ¿cierto? Que son de tipo LGA, ¿cierto? Los que les nombraba, que son para los procesadores Tripper, ¿cierto? Vamos a ver esta información, ¿cierto? Con algo un poquito más práctico. ¿Dónde vamos a ir? A esta empresa proveedora de hardware, ¿cierto? Vamos a ir acá a CP Digital. Fíjese bien usted, voy a ir acá a placas madre. ¿Por qué no a procesadores? Para que conozcamos primero los sockets y luego de eso vamos a ver los procesadores. ¿Les parece? Fíjese bien que acá dice clarito componente, placa madre de tipo AMD. Y voy a elegir ahí AMD. Yo obviamente siempre les recomiendo que vamos de mayor a menor. ¿Por qué de mayor a menor? Porque obviamente el precio mayor lo tiene una placa que es bastante actualizada. Y aquí tenemos una placa ASUS. Y la voy a abrir acá la placa. ¿Cierto? Voy a abrir el producto para ver qué este me dice. En sus características vemos que ahí está el socket. Fíjese bien usted ahí. Voy a elegir esa, a ver si puedo abrir la imagen. Justamente ahí está. Y mire qué bonita la placa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Cierto? Discúlpeme. ¿Qué es lo que tengo ahí yo? Un socket, ¿cierto? Un socket, ¿cierto? De tipo AM5. ¿Sí o no? AM5. Vemos también que tiene acá al costado 4 bancos, 1, 2, 3, 4 bancos de memoria RAM, para insertar memoria RAM. Vemos, ¿cierto? Que tiene un sistema de enfriamiento en la parte posterior acá, fíjese bien. Tiene los conectores para alimentar el procesador, fíjese bien, ahí está. Y tenemos aquí, ¿cierto? No se nota mucho, pero lo más probable es que estos que están acá, estas tapitas que se ven acá, sean los módulos de tipo M2. ¿Sí o no? Y creo que esta plaquita no le veo, lo que no le veo, sí, déjeme correr un poquito para acá, no le veo que tenga bancos para discos duros de tipo SATA. No, ya, esta parece que no tiene. No le veo, no le veo, no le veo. Entonces aquí yo tengo, como le digo a usted, el socket, ¿cierto? AM5, ¿cierto? Voy a ver las características acá y vamos a ver qué nos dice.
Vamos a ir acá a especificación, vemos que dice socket AM5 para procesadores de escritorio AMD Ryzen, la serie, ¿cierto? 7000, ¿ok? O sea, cualquier Ryzen que sea de la serie 7000, ¿cierto? Entonces voy a ir ahora a buscar procesadores, ¿cierto? Para esta placa. Entonces voy a ir a componentes, procesadores AMD y voy a buscar acá el socket AM5. Ahí está. Entonces voy a ir acá y si ustedes se dan cuenta que aquí tenemos, voy a elegir de mayor a menor para la placa que tengo acá, tengo que comprar el socket, pero tengo que comprar el procesador para ese socket y tenemos la línea, fíjese bien usted, Ryzen, Ryzen 9, ahí está, procesador Ryzen 9, ¿cierto? Su modelo para el socket AM5. Este tiene 16 core y tiene 32 hilos, con una frecuencia de 4.3 GHz y que puede llegar a los 5.7 GHz. Y tiene una potencia de consumo de 170 watts. Y esa es la arquitectura del procesador. ¿Se da cuenta usted? Ahí lo tenemos, mire qué lindo, ¿ah? Yo digo, no tengo tanta plata, ¿ah? Fíjese, tenemos la línea Ryzen 9, tenemos la línea Ryzen, ¿cierto? Fíjese bien acá, la Ryzen 7, ahí está la Ryzen 7, que es un procesador Ryzen 7 de la serie 7800, tiene 8 núcleos y su frecuencia de reloj es de 4.2 GHz, es decir, 4.2 millones de ciclos por segundo, ¿cierto? Y además esta nos dice que viene con tarjeta de video integrada en el procesador. ¿Se da cuenta usted? Porque ahí lo dice. Gráfico integrado, sí tiene. ¿Qué le parece? Y tiene proceso de fabricación 5, no. No, yo digo, ¿sabe qué? No me alcanza. Siga buscando. Para esa plaquita. Todos son caritos. Voy a irme para el lado más baratito. A ver, veamos, ¿qué tenemos para este procesador? Pero para esta placa. Para el socket AM5. Aquí tenemos algo pagable, ¿cierto? ¿Cierto? Un Ryzen 5 de la serie 8500, 6 núcleos, 12 hilos. Está bueno este, ¿cierto? Y tiene un precio bastante razonable. ¿Me sigue? Recuerde usted, toda placa tiene un socket que soporta y tiene procesadores que son totalmente compatibles. Aquí está mostrándome los procesadores que son compatibles para ese socket. ¿Ok? Ahí está. Por ejemplo, yo podría comprar, por ejemplo, podría comprar este procesador. Por ejemplo, yo voy a elegir acá de mayor. Digo, a ver, déjeme ver acá. Ay, mire, que hay uno baratito, ¿cierto? Me dice procesador AMD Ryzen 7. Al otro lado también hay uno 7 anteriormente. Este es de la serie 5000. El otro soportaba de la 7000 hacia arriba. Es un socket AM4. El otro es AM5. ¿Este podrá colocarse en el de allá? ¿En la placa? No. No es compatible. ¿Por qué razón? No porque sea de una distinta serie, sino tiene que ver por la cantidad de contactos que este tiene. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Se entendió esta parte de acá? Claro, está grabando. Entonces recuerde usted que siempre no se les vaya a olvidar que la línea AMD no es compatible, por ejemplo, con la línea Intel. Partamos de ahí, son dos fabricantes distintos. Lo segundo, ¿cierto?
que la línea AMD tiene, ¿cierto?, una selección de sockets distinta a lo que es la línea Intel. Primero, AMD trabaja con PGA, siempre a trabajar con PGA, exceptuando los dos últimos en el estado de procesadores que aparece ahí, que trabajan con procesadores con sockets de contacto, ¿cierto? De tipo LGA. Vamos con la línea Intel, ¿cierto? Aquí tenemos la línea Intel. Ah, discúlpeme, acá me faltó nombrar. La línea AMD, ¿cierto? Los procesadores más comunes son los Ryzen, ¿cierto? 3, ¿cierto? 5, 7 y 9, ¿cierto? Qué ironía más grande, porque si usted observa que la línea Intel, los procesadores de más común, de venta más masiva, son los Core i5, Core i3, Core i7 y Core i9, ¿cierto? No sé, hay algunos que me dicen, profesor, pero ¿por qué eso de identificarse casi por el mismo número? Lo hacen solamente por campañas publicitarias, no sé, para que la gente común y silvestre que no sabe un poco de informática o de hardware se confunda un poco, ¿cierto? Mayormente no tiene ninguna relación, incluso la arquitectura de ambos procesadores no son muy distintas, o sea, AMD ha llegado a generar un tipo de procesador con menor tamaño de nanómetros, o sea, lo más minúsculo en procesamiento a nivel de transistores. Vamos a ejemplo. La línea Intel, obviamente, ¿cierto? La línea Intel tiene también, ¿cierto? Su línea de procesadores que van desde la gama más baja, ¿cierto? A la gama más alta. Por ejemplo, como lo que vemos acá, los Xeon, ¿cierto? Que son procesadores que son para servidores. Y aquí nosotros vemos la distribución de sus sockets LGA, ¿cierto? Que los actuales o los más comerciales, usted va a encontrar el LGA 1200 y el 1700, ¿cierto? Que van a soportar distintos tipos de generaciones. Por ejemplo, el 1700 soporta de la 12ª generación hacia arriba, el 2066 de la generación de la 9ª, y el 1200, ¿cierto? Si no mal me equivoco, soporta de la 10ª generación, ¿cierto? Como procesador. Vamos a ver esto a nivel de proveedores, para que así en la parte conceptual la llevemos a algo un poco más lúdica, un poquito más práctico, ¿cierto? Ya pues. Mira acá. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos recién, pero con la línea AMD. Lo primero que tenemos que ir a ver es placa de tipo Intel, ¿cierto? Y acá placa de tipo Intel nosotros vamos a ver que el factor de socket tenemos 1200, 1700 y el actual que es el 1851. Voy a partir con el 1700 y voy a elegir siempre la placa de mayor valor para que veamos su característica como tal. Vamos a hacer el mismo ejercicio, fíjense ustedes, una placa de modelo de placa marca MSI y su modelo MPG Z7000, perdón, 790. Vamos a ir a eso. Vamos a presionar ahí, vamos a abrir la imagen en grande acá, y esta está ahí, nomás llegó, no creció, no se amplificó un poquito más. Ahí estamos, voy a ahí apretar un poquito zoom, y ahí vemos el socket. Obviamente esta placa trae un socket protegido con un plástico, y vemos algo muy similar a lo que vimos en la otra placa, ¿cierto? Que era esta de acá, ¿cierto? Aquí nosotros observamos que también tiene su banco de memoria, tiene su espacio para los módulos M2. Y si yo voy a ver las características de esta placa, las especificaciones, vamos a observar, vamos a ver si que aquí mucha info, acá estamos. ¿Cierto? Acá tenemos el socket y acá nos dice la compatibilidad con procesadores. Dice que este soporta toda la línea Intel Core de la 13ª generación, de la 13 y la 12 generación. Y también la línea Pentium Gold y la línea Celeron. ¿Ok? Es decir, cualquier Core i3, 5, 7 y 9 que sean de esas generaciones va a ser compatible con este
con este tipo de placa. ¿Ok? Ahora, si yo hago el ejercicio de ir a buscar procesadores de tipo Intel para ese socket, lo mismo. Voy acá a procesador Intel y voy a ir acá al LGA 1700 y vamos a ver qué procesadores tiene para esa placa. Voy a elegir de mayor a menor. Y usted va a observar que acá tenemos el Intel Core, ¿cierto? i9, tercera generación, ¿cierto? A un valor muy módico, ¿cierto? Bastante baratito, pero para el socket LGA. Este tiene 24 núcleos, 32 hilos y 36 MB de caché. Si miro las especificaciones, velocidad máxima reloj 5006, ¿cierto? La potencia de consumo de energía, eso se mide en watt y vamos que no tiene la especificación por acá, solamente tiene la pegatina y acá está la especificación, ¿cierto? LGA, Core i9, ¿cierto? Y dice aquí clarito que es de, ¿no es cierto? Generación, ¿ok? Ahora, si yo elijo uno más baratito, ¿cierto? Por ejemplo, voy a ir acá, LGA 1700. Ahora voy a elegir uno baratito porque no me alcanza, parece. Vamos a colocar de menor a mayor para esta plaquita que tenemos acá. Vemos que tenemos un Core i3 de 12ª generación. ¿Ok? Ahí le muestro a usted la diferencia entre la línea de procesador Intel para el socket LGA 1700. Aquí tenemos un Core i3 de la generación, este tiene 4 núcleos y 8 hilos, con una frecuencia, ¿cierto?, de 3.3 a 4 o máximo 4.3 sin gráficos integrados. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente que tiene que ver con esto. Aquí yo no le quise hablar lo que aparecía mayormente acá. Si usted observa, todos, todos los procesadores van a tener, digamos, un poquito este mismo formato. Usted va a ver que va a aparecer el modelo, ¿cierto? La línea Intel Core, va a aparecer su modelo, va a aparecer su generación, y acá al ladito nosotros vamos a observar que aparece unos números y una letra. Eso tiene bastante relevancia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón va a tener alta relevancia? ¿Cierto? Primero la generación, ¿cierto? Te va a indicar en qué generación nosotros lo encontramos hoy en día, ¿cierto? En este caso estamos, creo que está en la 13 y la 14 mismo ahí, ¿sí o no? 13 y 14. Eso nos indica que este procesador es bastante actualizado. Ahora, aquí viene un gran detalle que yo siempre le digo a los estudiantes, cuando uno hace análisis de los procesadores, ustedes pueden encontrar que un procesador de octava generación, ¿cierto? Un Core, por ejemplo, un Core i5, tenga la misma frecuencia, la misma cantidad de núcleos y la misma cantidad de hilos que este Core i3 que está acá. ¿Ok? Increíblemente. O sea, cuando uno analiza los procesadores, ¿cierto? Uno piensa que la última generación, en algunos casos se da, ¿cierto? Tiene mayor frecuencia que lo que puede tener una generación anterior. Y la verdad las cosas es que uno de repente pilla procesadores que andan muy cercanos a generaciones anteriores, ¿ok? Uno compra la generación más actual, ¿cierto? Porque viene con a lo mejor una tecnología que la anterior no la trae, qué sé yo, a lo mejor trae tecnología en seguridad, en, no sé, en la encriptación de los datos, un sinfín de cosas. Por eso uno tiene que, cuando va a ver un computador, ¿cierto? Y va a ver la generación, ver, ¿cierto? Que la generación que usted está eligiendo, que a lo mejor tiene 2, 4 o 5 años, puede que exista un equivalente en frecuencia y una generación superior hoy en día. Y va a haber una variación solamente en el valor del equipamiento, ¿cierto? A modo ejemplo, como estoy dando, pues, a lo mejor el Core i5 de octava generación tiene similitud en frecuencia
en este Core i3, ¿cierto? Pero a lo mejor ese equipo antiguo, que tiene un par de años, me va a costar un poco más barato que este de acá. Cuando yo le mostré esa página que hace que vende equipos reacondicionados, ¿cierto? Que son equipos que empresas dan de baja y esto lo venden, normalmente son equipos de octava generación. Y si yo miro ese equipo de octava generación, por ejemplo, si yo voy acá a esta página que les dije el otro día, ¿cierto? Que me dijeron el nombre, creo que CS significa el nombre de la dueña, no tenía ese dato yo. Por ejemplo, si yo miro este equipo, ¿cierto? Este Lenovo ThinkPad T480, y si me voy a mirar el procesador, me dice que es un procesador de Core i5 de octava generación. Mayormente no me da mayor detalle de la información, pero si yo reviso el equipo, ¿cierto? Le hago un CPU-Z, que es un programa que permite ver la información del procesador, puede que este procesador, el Core i5 de octava generación, ¿cierto? Tenga una frecuencia muy similar o muy cercana a esta. ¿Me entiende usted? No? Y puede ocurrir, puede ocurrir. Es más, es común que ocurra. Entonces, fíjense, aquí yo tengo la línea Core i5. Este tiene, fíjense bien la frecuencia, es de 2.5 GHz, pero tiene 6 núcleos y 12 hilos por, ¿cierto? Este procesador. El anterior, que vimos recién, este Core i3, tiene 4 y 8, pero su frecuencia es mayor que el Core i5. ¿Qué es lo que hace diferente el Core i5? Que tiene más núcleo y tiene más hilos. ¿Me entiende usted, no? Voy a mirar, por ejemplo, un Core, fíjense, aquí tenemos Core i3 de 4, perfecto, voy a buscar otro más. Aquí tenemos uno de Core i5 de 4 GHz en su frecuencia. Y veamos acá veamos el Core i7, habrá por aquí, acá hay un Core i7. Mira acá, aquí tenemos Core i7, mira la velocidad, 2.1 GHz, pero un procesador que tiene 20 núcleos y tiene 28 hilos. Tiene menor frecuencia, pero tiene mayor cantidad de núcleos. ¿Me sigue? Veamos lo siguiente. ¿Qué nos dice esa información en relación a la etiqueta? Lo primero que usted tiene que saber es lo siguiente. Lo primero que aparece en cualquier procesador, en la caja o en la descripción, le va a indicar el tipo de arquitectura que éste tiene. Después vamos a hablar un poquito de arquitectura en otra oportunidad, pero tiene que ver con la arquitectura que está fabricado el procesador. Después viene la familia del procesador, en este caso, i7 corresponde a gama alta, ¿cierto? Después tenemos el siguiente número, ¿cierto? Estoy viendo eso que está aquí, ¿cierto? El 6 corresponde a la generación. Es decir, el primer número que viene después del Core i7, del Core i9, del Core i3 y del Core i5 corresponde a la generación. Y luego de eso, el número que viene a continuación indica la zona alta en cuanto al rendimiento dentro de la gama, que tiene que ver con la frecuencia. Es decir, si yo veo un Core i7 de sexta generación que dice que el número a continuación es 200, es de frecuencia baja. Si me dice que es 800 o 900, es de gama alta a nivel de rendimiento y frecuencia. Y luego de eso, ¿cierto? Usted se da cuenta que aparece en algunos procesadores una letra. Esa letra, ¿cierto? Va a significar la tecnología que viene integrada en el procesador. Por ejemplo, en este caso viene una K. Esta K significa que la CPU no tiene la velocidad bloqueada. No tiene la velocidad bloqueada. Es decir, yo a este procesador le puedo hacer overclocking. ¿Qué significa overclocking? Que le puedo aumentar, ¿cierto?, su frecuencia. ¿Estamos claros? Hay procesadores que usted no le puede aumentar la frecuencia. No puede. Eso se hace mediante la BIOS. La única forma que usted tiene a lo mejor de aumentar la frecuencia es la técnica de hacer puente en los contactos. Pero eso lo hace un especialista. Mira acá. Ahí tenemos otro tipo de etiqueta. Intel Core i7, ¿cierto? 7500. Ya sabemos que el Core i7 es de gama alta,
el primer 7 que viene después del i7 corresponde a la generación y el número que aparece ahí corresponde a la frecuencia, al rendimiento que tiene. Es decir, la imagen anterior era 700, su frecuencia es mayor que 500. Y la letra U, ¿cierto? Significa, ¿cierto? Que es de bajo consumo, ¿cierto? Que son notebooks de bajo consumo. Ahora, las letras yo puse aquí algunas, pero hay muchas más, ¿cierto? Por ejemplo, si a usted le aparece, profesor, una X al final, significa que es de tipo extremo. Máximo rendimiento son los procesadores más potentes, pero obviamente son los más costosos. Y así podemos seguir hablando cada uno de ellos. Por ejemplo, si aparece una T, está optimizado para dar prioridad a la potencia. Si vemos que es U, es de consumo ultra bajo, o sea, no requiere ventiladores. Si aparece una H, un HQ, un HK, ¿cierto? Que tienen gráficos de alto rendimiento. Por ejemplo, si viene una F, significa que no trae tarjeta integrada. Se sabe una H y la F, ¿cierto? Son de gama alta, pero no disponen de tarjeta gráfica, ¿cierto? Integrada. Y aparecen muchas letras más. Ahora lo tengo que actualizar porque ahora aparecieron un conjunto de letras más. Veamos si es cierto. Veamos si es que en la página de acá, ¿cierto? De procesadores de línea Intel, tienen esa información que yo acabo de dar. Y si la tienen. Aquí dice que un Core i7 de una generación número 12, ¿cierto? Ya al ladito aparece su frecuencia, ¿cierto? Vamos a ver otro. Al azar, así voy a apretar a cualquiera. Así. Aquí tenemos un Core i5 de 12 de 400, ¿cierto? Que es de tipo F. Veamos acá, ¿qué es lo que decía la F? No tiene gráfico, ¿cierto? Vamos a ver procesador Intel. Ahora vamos a elegir de mayor a menor. Ahí apareció un Core i9. Que aquí vemos nosotros que aparece sin letra, pero de alta frecuencia. Veamos uno que tenga letrita. Este F ya sabemos. Hay algunos que este tiene K. Fíjense, ven acá. Tiene una K. Y acá tenemos una K y la F. ¿Cierto? KF. ¿Qué es lo que significaba la K y la F? No tiene bloqueo de velocidad ni voltaje, se llama unlock. Se puede overclock, ¿cierto? Y la F, ¿cierto? Ya sabemos que no tiene tarjeta ID. A ver los cores ultra, ¿cierto? Que son. Tiene F, tiene K, o sea. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte de la. Profe, ¿y los notebooks? ¿Ocurre lo mismo? Claro que sí, pues los notebooks también, cuando usted los va a comprar, ¿cierto? Yo digo, no, yo me voy a ir a comprar un notebook, ¿cierto? Lo primero que tengo que fijarme es que también esta información está en los notebooks. Por ejemplo, si yo elijo de mayor a menor, a la que se puede digitar va a ser puro Dell, ¿sí o no? Si ustedes se dan cuenta, voy a elegir ese. Dice que es Intel Ultra 9 y este tiene una H. Tiene gráfico integrado de alto rendimiento. Si yo voy acá a Notebook, a ver si es que acá aparece algo así como gamer o no. No, para nada. Dice Notebook, Notebook. Eso, busquemos uno que sea tipo gamer. Sea cualquier cosa. Notebook nos sale aquí como. No, nos sale como. Veamos. No. Notebook, ahí estamos. No hay ninguno tipo gamer, ¿sí? No, no, no. No, no, parece que no. Mira, PC Factory. PC Factory me sorprende. Vamos a decir acá, computadores, notebook de aquí, sí. A ver acá. Voy a elegir acá de mayor, siempre de mayor, para ir viendo esas características. Voy a ir acá, 4 millones, barato. Aquí este tiene, fíjese bien,
Este computador trae un Intel Core i9 H, ¿cierto? X. Es decir, si yo voy acá a mirar esta tablita, aquí dice que tiene H, que significa que son gráficos de alto rendimiento, y la X que son de tipo stream. O sea, este es súper potente. ¿Me sigue, ve? Ahora, profe, ¿y qué pasa con la línea, por ejemplo, de tipo Razer, ¿cierto? Vamos a ver los Razer. Es lo que estaba mostrando recién. Los Razer ocurre lo mismo, ¿cierto? Los Razer también tienen un segmento, tienen una generación y tienen un rendimiento. Ahora, el rendimiento lo ven en el primer número, igual como Intel. Si nosotros vemos, ¿cierto? También tienen un sufijo que es la letrita que sale al final. El rendimiento acá abajito aparece, por ejemplo, si es 7, 8, 9 de alto rendimiento y entusiasta, o sea, equipos potentes, 4, 5 y 6, medio y alto rendimiento. Y las letras obviamente significan alto rendimiento de ontología, que siempre se olvida eso, esas dos, que tiene que ver, parece con de tipo stream, y lo otro con gráfico integrado. Y vamos a ver algún ejemplo que tiene que ver con este ejemplo que aparece acá. Un Ryzen 7 5800X significa que el 7 corresponde al modelo, ¿cierto? El 5 corresponde a la generación, ¿cierto? Y el tercer número, ¿cierto? Tiene que ver con la velocidad, la frecuencia. Y la letra X, ¿cierto? Significa que tienen mayor frecuencia que uno similar. Y si yo me voy a ver los procesadores, voy a avanzar en esto, yendo a CP Digital, para ver procesadores de esa línea. Si yo miro por acá, voy a ir aquí a Asus. Este es un Core i9, este Intel, sigue siendo Intel. Vamos a ver que hay algún aquí, un equipo que sea de tipo Ryzen. Acá tengo uno. Fíjese acá. Aquí tengo un Ryzen, ¿cierto? HS, generación 8 y un rendimiento de, perdón, generación 8 y un rendimiento de 8. O sea, con un equipo bastante potente. Y si me voy a ver a la línea de procesadores, ocurre lo siguiente. Voy a ir a componentes, voy a ir a procesadores de tipo AMD, y aquí estamos nosotros con los Ryzen, y aquí vemos este Ryzen que es Ryzen 7 de novena generación con un rendimiento de 8, y tiene esas letritas que quiero buscarla acá, porque esas son las nuevas que aparecen. Ryzen. A ver si encontramos algo. Vamos a hacer las fabricantes, yo sé que le estoy quitando un poquito su tiempo, pero aquí vemos la generación, computador de escritorio, entusiasta, global, ya, la frecuencia, la potencia. Ya voy a averiguar eso, ¿eh? Porque estas son pletitas nuevas que aparecen en estos nuevos procesadores para ver qué es lo que significa, ¿cierto? Estas tres letras que aparecen ahí, esos tres dígitos. ¿Estamos claros?